Hola chicos, muy buen día. Nuestro tema siguiente es vectores. ¿Vale? Los vectores nosotros lo vamos a tomar como que es una fuerza resultante de la interacción de dos fuerzas, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos verlo? Bueno, entonces nosotros nos vamos a ir a nuestro plano cartesiano, exactamente en el cuadrante 1, ¿vale? Para comenzar. Entonces, nosotros vamos a decir que aquí va a tener una fuerza de 50 newtons y acá de 35 newtons, ¿vale? Entonces, nosotros nos vamos a imaginar como que es una fuerza que está jalando hacia arriba y hacia este lado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que este punto, al estos dos lo imaginamos como si fueran cuerdas, al estar jalando, van a estar moviendo al punto central, ¿vale? Entonces van a estar moviendo y van a estar formando un vector. Este lo vamos a llamar vector, ¿vale? También una fuerza resultante de la interacción de estas dos, ¿vale? Entonces, en este vector nosotros podemos determinar cuál es la fuerza que va a tener. Por ejemplo, nuestro vector, esta flecha que nosotros vamos a estar colocando arriba nos va a estar indicando que es un vector, ¿vale? Entonces lo vamos a calcular y también podemos calcular el ángulo que va a estar teniendo esta fuerza resultante, este vector, al momento de que estas van a estar interactuando, ¿vale? Entonces, el método específico que nosotros estaremos viendo es el método del triángulo, el cual, si ustedes observan, a donde termina mi vector, ya sea hacia el eje de las X o hacia el eje de las Y, vamos a estar teniendo un triángulo rectángulo, ya sea que lo estemos viendo el de arriba o estemos viendo este de abajo, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos ocupar en un triángulo rectángulo? El teorema de Pitágoras. Vale, entonces vamos a determinar cuál es el vector resultante que yo voy a tener aquí. Bueno, recordemos que el teorema de Pitágoras nos está diciendo que es C es igual a la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. Entonces, recordando esto, nosotros aquí podemos decir, bueno, ¿y quién es A y B? Muy sencillo. Recordemos que aquí se está formando un rectángulo, ¿vale? Que está conformado por estos dos triángulos rectángulos. Entonces, si los 35 newtons están jalando hacia arriba, también se puede ver reflejado acá. Lo mismo los 50 newtons. ¿Vale? Entonces, de esta manera nosotros vamos a tener A y B. Entonces, tenemos que C es igual a la raíz cuadrada de 50 al cuadrado más 35 al cuadrado. C es igual a 2500 más 1225, ¿vale? C es igual, realizamos la suma y nos daría a 3725, ¿vale? Entonces ya solamente nos falta sacar la raíz cuadrada, ¿vale? Raíz cuadrada de 3725 es aproximadamente a 61.03. Y como las unidades que se están involucrando son newtons, también serán newtons, ¿vale? Entonces, la fuerza resultante de este vector es de 61.03 newtons, ¿vale? Entonces, ¿cuál será el ángulo que yo voy a tener aquí en este vector, ¿vale? En esa fuerza resultante. Bueno, el ángulo que yo voy a tener lo podemos calcular con tangente del ángulo es igual, y ocupamos las mismas funciones trigonométricas, cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a despejar tangente, quedando que el ángulo es igual a tangente a la menos 1 del cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿vale? Entonces, el valor del ángulo es igual a tangente a la menos 1 de, como vamos a calcular este ángulo, el cateto opuesto es el 35 entre el adyacente, que es de 50. Para poder colocar este valor en nuestra calculadora, nosotros observamos que va a tener aquí una tecla tan, ¿vale? Entonces, si yo le escribo, me va a poner simplemente tan y el paréntesis. Hay ciertas calculadoras que no van a tener el paréntesis de manera predeterminada, pero podemos colocárselo.
¿vale? En caso de que ya no se coloque de manera automática como esta calculadora, bueno, justo arriba vamos a tener una que dice tan con exponente menos 1. Para poder ocupar esta función vamos a apretar Shift. Shift me va a estar indicando que va a seleccionar la herramienta que se encuentra justo arriba. Inclusive podemos ver que esta es de color amarillo y este tan también está de color amarillo. Entonces también lo podemos tomar como es la segunda función. Y le damos tan y ya nos aparece con a la menos 1. Entonces ya podemos colocar 35 entre 50 y nos dará un ángulo de 35 grados aproximadamente, ¿vale? De 35 grados. Y de esta manera nosotros podemos encontrar los datos que nosotros requerimos de un vector, ¿vale? Entonces, ¿cómo será si queremos calcularlo de manera inversa? Tenemos el vector resultante y el ángulo, pero no tenemos ninguna de las dos fuerzas, ¿vale? Entonces, de esa manera nosotros podemos observar cómo podemos calcular. Ok, para nuestro problema diremos que nuestro vector resultante fue de 100 newtons y el ángulo que se formó fue de 35 grados, como en el anterior. Vale, entonces nosotros debemos de saber qué es el procedimiento a realizar. Bueno, muy sencillo. Si nosotros nos basamos en un mismo triángulo rectángulo, sabremos que este vector resultante sería nuestra hipotenusa. Entonces podemos ocupar cualquiera de nuestras funciones trigonométricas. ¿Cómo vamos a seleccionar esta función trigonométrica? Si nosotros queremos calcular la fuerza en X, ¿vale? X lo vamos a colocar como subíndice. Esta va a ser igual al coseno, ¿vale? Porque es el cateto adyacente, ¿vale? Será el coseno del ángulo multiplicado por nuestra fuerza resultante, ¿vale? ¿De dónde sale esta fórmula? Recordemos que nosotros vamos a tener que el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces la hipotenusa está dividiendo, pasa multiplicando, siendo la hipotenusa por el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente. ¿Vale? Entonces aquí nuestro cateto adyacente es igual a la fuerza resultante en X y la H es nuestro vector que vamos a estar teniendo, ¿vale? Entonces, si nosotros lo sustituimos, ¿vale? Podemos cambiar la fuerza resultante por el símbolo de mi vector y tendremos que el cateto adyacente lo cambiamos por la fuerza en X y la H, que es la que está multiplicando el coseno, por el vector que yo voy a estar teniendo. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero calcular la fuerza resultante en Y? Bueno, para ella yo voy a tener al seno del ángulo multiplicado por nuestro vector. Para poder obtener esta fórmula, de la misma manera vamos a estar utilizando nuestras funciones trigonométricas. Tenemos que el seno del ángulo es igual al cateto puesto sobre mi hipotenusa. Este está dividiendo, pasa multiplicando, la hipotenusa por el seno del ángulo es igual al cateto opuesto. Y en este estamos utilizando que el cateto opuesto, ¿vale? Que es este, que también lo podemos traducir al eje de las Y, ¿vale? Este será nuestra fuerza en Y, mientras que la hipotenusa será nuestro vector. Entonces, si nosotros sustituimos estos aquí, encontramos que el cateto adyacente es nuestra fuerza en Y y el seno pues sigue permaneciendo igual y vamos a tener que la hipotenusa nosotros la cambiamos por nuestro vector. Vale, entonces una vez que nosotros ya tenemos bien entendidos cómo es que vamos a obtener cada una de estas fórmulas, podemos proceder a la sustitución de los datos para poder obtener cuál sería la fuerza que estaría ejerciendo tanto en el eje de las X como en el eje de las Y. ¿Vale? Entonces, este será nuestra fuerza en X y este será nuestra fuerza en Y. Entonces, vamos a sustituir la fuerza en X es igual al coseno de 35 multiplicando al valor de mi vector. Mi vector es 100 newtons. ¿Vale? Entonces, vamos a utilizar nuestra calculadora para poder obtener el coseno de 35.
y nos da 0.8191. 0.8191 lo multiplicamos por 100 newtons. Entonces la fuerza que tenemos resultante en X es de 81.91 newtons, ¿vale? Vamos con el siguiente. Tenemos que nuestra fuerza en Y es igual al seno de 35 grados multiplicado por 100 newtons, que es nuestro vector. Vamos a calcular el seno de 35. Nos da 0.5735. ¿Vale? Entonces nuestra función en Y es a 0.5735, lo multiplicamos por nuestros 100 newtons. Entonces nuestra fuerza en Y es igual a 57.35 newtons. Vale, entonces, para que nos dé un vector resultante de 100 newtons, tendremos que la fuerza aplicada por el eje de las X será de 81.91 newtons, mientras que la aplicada en Y será de 57.35 newtons. ¿Vale? Y de esta manera nosotros podemos obtener cada una de las fuerzas que van a estar interviniendo con ese vector. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a ver un ejercicio en el cual, además de tener un vector en el cuadrante 1 de nuestro plano cartesiano, lo vamos a tener en diferentes sectores. ¿Vale? Vamos a tener un vector en cada uno de mis sectores. Y vamos a ver cómo van a estar interactuando entre sí. Ok chicos, aquí tenemos nuestro ejercicio y vamos a tener 4 vectores que están interactuando entre sí. Y la pregunta me dice, ¿cuál será el vector resultante de la interacción de todos estos vectores? La siguiente será, ¿cuál será la fuerza en X y fuerza en Y resultante de la interacción de todos ellos? Vale, entonces, para poder responder a todo ello, primero debemos encontrar los componentes de cada vector. ¿Cuáles son esos componentes? La fuerza en X y la fuerza en Y, que va a estar componiendo a cada uno de ellos, ¿vale? Para poder realizar la sumatoria. ¿Vale? Entonces, vamos a comenzar con el de nuestro primer cuadrante. Vamos a colocar una suma. Aquí tenemos fuerza en X y la fuerza en Y. ¿Vale? Entonces, para ello, si nos da las medidas de cada una de las fuerzas que van a estar interviniendo, tenemos que en Y son 15 newtons y en X tenemos 25 newtons. ¿Vale? Entonces, por parte del primer vector ya lo tenemos resuelto. ¿Vale? Vamos a ver qué otro vector nos permite esos datos. Tenemos en nuestro cuadrante número 2, tenemos un vector que está sobre el eje de las X y dice que son 12 newtons. ¿Vale? Entonces, para esto nosotros sabemos que la fuerza negativa no existe, ¿vale? Pero lo podemos ver como si fuera el plano cartesiano. Hacia acá tenemos que son positivas porque estamos jalando hacia la derecha, ¿vale? Pero este 12 lo podemos tomar como si fuera negativo porque está jalando hacia el otro lado. Es como si lo estuviésemos regresando. Entonces 12 newtons es en el eje de las X. Entonces yo lo coloco menos 12 newtons y ahí va a tener 0 newtons en Y. ¿Vale? ¿Por qué tiene 0 newtons en Y? Porque solo está jalando en un solo eje, en el eje de las X. ¿Vale? No es como en estos que están jalando en ambos lados para poder obtener un vector. ¿Vale? Vamos con el siguiente. Tenemos que son otros menos 4 newtons en X, menos 4 newtons porque está yendo hacia el otro lado. Y aquí también va hacia abajo, y recordemos que hacia abajo del eje de las Y es negativo, entonces sería menos 5 newtons. Vale, entonces ahora vamos con el último, y del último solo me está dando que es de 27 newtons. Entonces vamos a realizar lo mismo, y el ángulo que nos va a estar dando es este, que es de 40 grados. ¿Vale? Entonces,
¿qué es lo que vamos a realizar? Bueno, de nuevo nuestras funciones trigonométricas. Tendremos que la fuerza en X es igual al coseno del ángulo. Este ángulo es de 40 grados. Y lo vamos a multiplicar por los 27 newtons, que es nuestro vector resultante. Entonces vamos a obtener el coseno de 40. Nos da 0.766. La fuerza en X es igual a 0.766 por 27 newtons. Entonces vamos a realizar la multiplicación y ver cuántos newtons nos resultan. 0.766 por 27 nos da a 20.7 aproximadamente, 20.68, que lo redondeamos a 20.7 newtons. ¿Vale? Esa es la fuerza que yo voy a tener en X, entonces 20.7. En este caso vemos que la X está hacia los positivos, entonces será positivo 20.7 newtons. Ahora vamos a obtener el de la Y, ¿vale? Recordemos que debemos tener bastante cuidado, porque si hubiésemos tomado este ángulo, el coseno sería para las Y y el seno sería para las X. ¿Vale? Entonces vamos a preferir, y a manera de comodidad, estar utilizando el ángulo que esté pegado al eje de las X. Si nos hubiese dado este de 50, bueno, decimos, bueno, este es 50 y el ángulo que se forma aquí es de 90. 90 menos 50 nos da 40. Entonces ya podemos obtener el ángulo pegado al eje de las X. ¿Vale? Para que podamos ocupar estas fórmulas de manera directa. ¿Vale? Entonces ahora vamos con la fuerza en Y. La fuerza en Y es igual al seno de 40 multiplicado por los 27 newtons. ¿Vale? Entonces vamos a obtener cuánto es nuestro seno de 40 para multiplicarlo por 27. Nos da 0.643. ¿Vale? Entonces ese lo multiplicamos por 27 y nos da 17.4. Es igual a 17.4, a 17.36, lo vamos a redondear al primer decimal. ¿Vale? Entonces, la fuerza que yo voy a tener aquí, como va hacia abajo por parte de las Y, será negativo. Entonces será menos 17.4 newtons. ¿Vale? Entonces, aquí vamos a realizar una suma, ya que nosotros ya encontramos las fuerzas que van a estar interactuando entre cada uno. Y vamos a ver que tenemos a 25 menos 12 menos 4 más 20.7. Entonces la fuerza resultante que tendremos en X será de 29.7 newtons. ¿Vale? Esto será nuestra fuerza en X. Ahora vamos con nuestra fuerza en Y. Tenemos a 15 más 0 menos 5 menos 17.4. Y nos da a menos 7.4. Menos 7.4 newtons es la fuerza que tenemos en Y. ¿Vale? Pero, como nosotros no podemos tener números negativos, en cuanto a fuerza, nosotros lo que vamos a hacer es darle otra interpretación. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener que la fuerza en X es positiva, y al ser negativo Y quiere decir que va hacia abajo. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que nosotros vamos a utilizar es el cuadrante número 4, ¿vale? Dado que aquí nuestro vector es de 29.7 y hacia abajo tendrá a 7.4, ¿vale? Lo coloco positivo porque ya sé que está en los negativos, ¿vale? Entonces, ¿cuál será mi vector resultante? Para ello volvemos a utilizar nuestro teorema de Pitágoras, ¿vale? Vamos a borrar esto. Entonces vamos a tener que C es igual a la raíz cuadrada de 29.7 al cuadrado más 7.4 al cuadrado. Recuerden que lo vamos a utilizar positivos porque ya sabemos que va hacia abajo, ¿vale? Ya sabemos que está indicado hacia los negativos. Entonces vamos a tener que es 29.7
al cuadrado nos da a 882.09. Más 7.4 al cuadrado nos da 54.76. Entonces vamos a sumarlos y nos da a 936.85. Sacamos raíz cuadrada y obtendremos nuestro vector a 30.6 newtons, ¿vale? Entonces el vector resultante de todas las interacciones y jalones que vamos a tener aquí es de 30.6 newtons. Entonces, ¿cuál será el ángulo que yo voy a obtener? Cateto opuesto entre cateto adyacente. Y vamos a utilizar que el ángulo es igual a tangente a la menos 1 de, aquí tenemos el cateto opuesto, 29.7, que es de nuestro cateto adyacente. ¿Vale? Vamos a ingresar a la calculadora como lo hicimos en el ejercicio anterior, Shift y la tecla Tab. Y vamos a colocar 7.4 entre 29.7. Y nos da un ángulo aproximadamente de 14 grados. 14 grados es lo que vamos a tener aquí. Y de esta manera nosotros ya tenemos cuál será el vector resultante. Este de 30.6 newtons con un ángulo de 14 grados. ¿Cuál será la fuerza en X? 29.7 newtons. Y la fuerza en Y de 7.4 newtons, pero hacia abajo, ¿vale? Hacia los negativos de Y. Y con esto finalizamos nuestro segundo ejercicio. Ahora vamos a ver un siguiente ejercicio en el cual no los vamos a tener a nuestros vectores de esta manera, sino los vamos a tener interactuándose uno con otro. ¿Vale? Entonces ese será el método de suma que nosotros estaremos utilizando. Pero también podemos obtener los valores por medio de las funciones trigonométricas, que es lo que nosotros vamos a realizar. Ok chicos, aquí tenemos nuestro siguiente ejercicio que nos dice: una persona caminó 50 metros en una pendiente que tiene 25 grados, ¿vale? Después se fue un poco hacia el noroeste, caminó 70 metros con un ángulo de 60 grados. Después se fue hacia el oeste, hacia el este y caminó 100 metros. Después fue hacia el norte caminando 75 metros. Y después hacia el noroeste caminó 90 metros formando un ángulo de 95 grados. Vale, entonces estos son todos los vectores que van a estar representando la caminata que estuvo teniendo esta persona. ¿Vale? ¿Qué es el método de la suma? Es colocar un vector justo donde termina el otro con las cantidades recorridas, y vamos a tener que desde el inicio hasta donde terminó podemos formar un vector que va a tener nuestra distancia resultante. ¿Vale? Todo depende de lo que nosotros estemos ocupando como unidades. Entonces, este será el vector resultante. ¿Cuál será la caminata que tuvo, la distancia que vamos a tener que recorrió en Y? ¿Y cuál será la distancia que recorrió en X? ¿Vale? Hasta este punto. Entonces, para ello nosotros tenemos que sacar cada una de estas para saber cada uno de los componentes de estos vectores para poder determinar la distancia en Y y la distancia en X para la formación de nuestro vector resultante. ¿Vale? Eso nos va a ayudar a poder determinar cuál es la distancia en diagonal que se recorrió. ¿Vale? Entonces, vamos a realizar lo siguiente. Primero vamos a tener este vector. ¿Vale? Lo vamos a poner de manera independiente, tiene 25 grados y la caminata fue de 50 metros. ¿Vale? Aquí vamos a poner nuestra distancia en X y nuestra distancia en Y. ¿Vale? Vamos a ver cuánto fue lo que se recorrió. Entonces, aquí tenemos esto. Entonces, ¿qué función trigonométrica tenemos para la distancia en X? Pues vamos a tener que es el coseno de nuestro ángulo multiplicado por los 50 metros. ¿Vale? Entonces, nosotros ya sabemos cómo determinar la función trigonométrica y vamos a realizar la multiplicación de manera directa. Coseno de 25 por 50 nos da a 45.3.
45.3 metros en X, entonces lo colocamos aquí, 45.3 metros. Ahora vamos con la distancia en Y. Tendremos ahora al seno de 25 multiplicando a 50 metros. ¿Cuál será la distancia que se recorrió en Y? Es de 21.1 metros en Y. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos este vector y solo se recorrió hacia acá 45.3 metros y después hacia arriba con 21.1 metros, ¿vale? Para formar esta distancia. Vamos con la siguiente. Nuestro siguiente vector está de esta manera. Entonces nosotros vamos a determinar que su ángulo aquí fue de 60 grados. Entonces su caminata fue de 70 metros. Vamos a determinar la de X y la de Y. Vale, entonces volvemos a aplicar las mismas. La distancia en X es igual al coseno de 60 multiplicado por los 70 metros. Y la distancia en Y es igual al seno de 60 multiplicado por 70 metros. Vale, vamos a ver cuánto nos resulta en cada una. Primero tenemos que es el coseno de 60 multiplicado por 70. Este es igual a 35, ¿vale? 35 metros en la distancia en X. Ahora vamos con el seno de 60 multiplicado por 70 nos da a 60.6 metros, ¿vale? Entonces es momento de que nosotros los coloquemos en nuestra tablita. Distancia en X 35 metros y en Y nos da 60.6 metros. ¿Vale? Ya tenemos los primeros dos vectores. El siguiente vemos que solo se desliza 100 metros en eje de las X, no se desliza nada en eje de las Y. Entonces ponemos que la dirección en X fue de 100 metros y 0 metros en Y. En el siguiente vector vemos que solamente en Y se desliza, ya no en X. Entonces tendremos que será 0 en la distancia de X, pero en Y será 75 metros. Entonces nos falta nuestro último vector, en el cual nos lo marca de esta manera. Son 90 metros los que recorrió y el ángulo es de 45 grados. Vale, entonces realizamos lo mismo, distancia en X. Vemos que el ángulo está con relación en paralelo con el eje de las X. Entonces podemos ocuparla exactamente igual. Es igual al coseno de 45 multiplicando a 90 metros. Y después tendremos en Y, que será el seno de 45 multiplicado por 90 metros. Veremos cuánto nos resulta. Tenemos que es el coseno de 45 por 90. Y nos da 63.6 metros. Y en Y, que es seno, nos da lo mismo, 63.6 metros. ¿Vale? Entonces, una vez que los determinamos, vamos a observar si son positivos o negativos. Estos todos han estado moviendo hacia los positivos, pero este vemos que regresa. ¿Vale? Entonces, Y sigue siendo hacia los positivos porque va hacia arriba, pero en X se está regresando, entonces sería negativo. Entonces, aquí sería menos 63.6 metros y acá sería positivo, 63.6 metros. Realizamos nuestras sumas. En la distancia en X recorrida es 45.3 más 35 más 100 más 0 menos 63.6. ¿Vale? Y nos da que son 116.7 metros. Y en Y nos da que es 21.1 más 60.6 más 0 más 75 más 63.6. Fueron 220.3 metros. ¿Vale? Esta es nuestra distancia en Y y esta es nuestra distancia en X.
¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que nuestro vector en la distancia en X solo recorrió 116.7 metros y de aquí hacia Y fueron 220.3 metros. Entonces, eso ya son datos necesarios y suficientes para poder calcular cuál es nuestra distancia resultante y el ángulo que está formando. ¿Vale? Entonces, vamos a realizarlo. Volvemos a ocupar nuestro teorema de Pitágoras, es igual a la raíz cuadrada de 116.7 al cuadrado más 220.3 al cuadrado. Vamos a ver cuánto nos da cada uno de estos valores. 116.7 elevado al cuadrado nos da a 13.618.89 más 220.3 al cuadrado nos da a 48.532.09. Ahora vamos a sumarlos. Y nos da a 62.150.98. Entonces simplemente sacamos raíz cuadrada y nos da a 249.3 metros. ¿Vale? Esta es nuestra distancia resultante. ¿Vale? Entonces todo este vector grande que se formó es de 249.3 metros. ¿Vale? En diagonal es lo que se estuvo caminando. Ahora, para nuestro ángulo, el ángulo es igual a tangente a la menos 1 del cateto opuesto. ¿Vale? Nosotros vamos a calcular este ángulo que se está formando con nuestro vector resultante. ¿Vale? Entonces, cateto opuesto son los 220.3 entre cateto adyacente, que son los 116.7. Entonces, nuestro ángulo es igual tangente a la menos 1 de 220.3 entre 116.7. Vale, entonces nos da un ángulo de 62 grados. Y este es el ángulo que se está formando en nuestro vector. Vale, entonces con este ejercicio finalizamos nuestra clase del día de hoy. Vale, que tengan un excelente día. Chicos, esto ha sido todo respecto a este tema. Y cualquier duda pueden contactarme al siguiente correo: julioarmando@gtz@gmail.com en nuestro horario de clase.